que ha sido una bendición de Dios. Bueno, y quiero hoy saludar a dos personas muy importantes del Estado que están hoy aquí acompañándonos. Bienvenida. Muy buenas tardes, desde aquí, desde Radio Alma Cristiana y precisamente del programa Mujeres de Propósitos Transformadores, enviamos un saludo y un abrazo cordial al mundo entero. ¿Y quién nos habla? Nos habla Lucy de Curi, tu fiel amiga Lucy de Curi, la de los audiolibros, que ha estado tratando de enseñarte las cosas maravillosas y profundas que Dios me ha enseñado a mí a través de los audiolibros. Y también nos acompaña hoy la pastora Magandis Liranzo. Muy buenas tardes, muchas bendiciones. Este día estamos muy gozosos, le damos gracias al Señor por cada uno de ustedes. Muchas bendiciones. Bueno, recuerden que este programa está dividido en 3 segmentos de gran interés. El primer segmento es Pildoritas de Vida. El segundo segmento es el estudio del audiolibro de la autora Lucy de Curi. El tercer segmento, Saciando el alma con la pura palabra de Dios. Bueno, y en esta hora te invito para que reportes tu sintonía en nuestro chat, allí en la página de radioalmacristiana.net. También en nuestro WhatsApp 829-299-4629. Reporta tu sintonía y también puedes dejar tu petición de oración. O también nos puedes encontrar en Facebook en Ministerio Vida en Abundancia. Ministerio Vida en Abundancia del pastor Jonathan Stutt, que es el director general de radioalmacristiana.net. Y pues reporta tu sintonía desde qué país nos estás escuchando. Recuerda que tu comentario es un gran aliento para nosotras y nos anima a continuar adelante. Bueno, pues yo quiero comentarles algo muy maravilloso que les voy a dejar a cargo de nuestra autora Lucy de Curi en Pildoritas de Vida. Amén. Pues aquí hoy tenemos un tema muy maravilloso y muy importante. Y es nada más y nada menos que el tema del amor. Y el Señor me dio este versículo como para hacerle marco a este gran tema que se encuentra en Mateo capítulo 1, versículo 21. Y dará a luz un hijo y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Como todos sabemos, Jesús vino al mundo para solucionar una situación difícil, un problema, y era la falta de perdón. El mundo necesitaba ser perdonado para religarse una vez más con su Creador. El perdón es un acto de amor. Es cristianismo a su más alto nivel. El perdón es un acto salutífero y armonioso que trae paz, alegría, consuelo y abre puertas. El perdón te sacia, te rejuvenece. El perdón te da fuerzas para empezar o para continuar. Todos sabemos que cuando nosotros tenemos situaciones, que todos las hemos tenido, donde de momento sentimos que estamos en falta de perdón y sentimos una tensión terrible, sentimos angustia, no sentimos paz, no sentimos alegría. Y eso es una de las obras que vino a traer el diablo. Pero Jesús vino al mundo precisamente para deshacer las obras del diablo. Nosotros vemos que en el Padre Nuestro se encuentra el único pecado que se menciona, vamos a ponerle, es el perdón. Perdona nuestras deudas así como nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Quiere decir que si yo no perdono, ¿qué va a pasar? El Señor no va a perdonar mis pecados y no voy a entrar al reino de los cielos. El perdón demuestra misericordia y restaura el gozo de la salvación.
da energía de vivir. Dios desea que su pueblo tenga plenitud de gozo. El gozo es un fruto del Espíritu. El perdón afirma el amor. El perdón afirma el amor. Retener el perdón equivale a retener el pecado. La falta de perdón es un pecado muy grave. Hay que llenarse de Dios para estar en capacidad para poder perdonar. El perdón es una prueba de obediencia. Está ligado a la humildad. El perdón es parte del carácter cristiano. Dios nos ha ordenado que perdonemos y debemos demostrar obediencia a su mandato. Cuando decidimos perdonar, Dios nos ayuda a lograrlo. Muchas veces se nos hace difícil perdonar. Una vez a mí me pasó eso, había una situación que yo no podía perdonar y transcurrieron meses. Yo había decidido perdonar, pero qué difícil se me hacía. Una y otra vez recordaba aquello que me había dolido y sentía que yo no había perdonado. Pero de repente estaba ahí la cita de Dios conmigo. Yo le clamaba, ayúdame. Y de madrugada su presencia llegó a mí y yo sentí un gran amor por aquella persona que me había agraviado. El perdón estropea a Satanás y su obra. El perdón es una llave que abre candados de oscuridad, de odio y rencor, de soledad y tristeza, de desaliento, desesperanza y dolor, para abrir espacios de luz, amor y pastos verdes. El perdón es como un ascensor espiritual que nos sube de nivel, porque deja las cuevas y las tinieblas atrás para abrir puertas a la bendición. El perdón hace que los lugares oscuros y fríos de nuestras vidas se desvanezcan. El perdón es un misil para deshacer las obras del diablo, que son robo, muerte y destrucción. Negarse a perdonar nos debilita espiritual y físicamente. El perdón es una bendición y un medio para recibir bendiciones divinas y aún las bendiciones humanas. Quien no perdona, desobedece a Dios, se cierra puertas espirituales y terrenales, tiene la vista y el entendimiento corto y se aferra a prisiones de esclavitud. Perdonemos y pidamos perdón. El país necesita perdonarse. Y yo levanto una breve oración delante de los cielos y delante del pueblo y delante del mundo, para que unos a otros podamos perdonarnos los malos entendidos que han surgido en esta etapa donde hay reglas y leyes nuevas que nosotros los cristianos entendemos que desagradan a Dios. Pero tenemos que ir a llevar esas reglas con el corazón y el alma llenos de amor y de paciencia y tolerancia, porque un día nosotros también estuvimos confundidos. Entonces yo le digo al mundo, de parte de todos los seres humanos, de los seres cristianos que tenemos al Señor en el corazón, que si en algo le hemos ofendido, que si hemos quizás presionado, y que si en algún momento ha habido un poquito de falta de amor en nuestros corazones, que Dios mismo nos perdone y el mundo también. Porque lo que queremos llevar es la palabra del Señor, que une, que organiza y que está dada para que las sociedades se organicen y sean felices. Dios te guarde, Dios te bendiga. Amén. Qué tema tan maravilloso como ustedes pudieron escuchar. Pero ahora yo les quiero invitar a escuchar un lindo tema musical que se llama Levántate, Jehová. Disfrútenlo. Todo mi ser, de cualquier necesidad, me responderá.
Bueno, levántate Jehová. ¿Y ya cómo podemos hacerlo levantar? Con nuestra oración, nuestra disposición, nuestra obediencia y sobre todo nuestro amor hacia Él. Así vamos a hacer que Él se levante a favor de nuestras vidas. Y ya vamos en este momento con el segundo segmento de nuestro programa, el estudio del audiolibro Toquecitos de Mimos para ella también. Que si lo hace, avergonzará a los ángeles del reino que trabajan para defenderte. Tú no quieres que el reino de las tinieblas triunfe ni un solo momento ante las metas de oro que Dios tiene para tu vida. Alerta, capitán, alerta, esposo, alerta, porque no solo eres la sal de tu casa, sino del mundo, y tienes que jugar bien tu papel. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Hechos 1:8. El bautismo del Espíritu capacita al creyente con autoridad. Habiendo reunido a sus 12 discípulos, les dio poder y autoridad sobre todos los demonios y para sanar enfermedades, Lucas 9:1. Pero Él le dará ese bautismo al que le obedece. Necesitamos ese poder para llevar al hogar, en medio de tanta perversidad que nos rodea, para capacitar y lograr esa meta de la familia, esa educación que queremos dar. Haré un paréntesis muy especial para que pongas a funcionar tu cerebro a 60 millones de bits por segundo. Personalmente, yo conocí a un hombre casado con una mujer muy trabajadora, sus hijos saludables y hermosos, su economía muy buena. Estoy segura que no conocía las leyes de vida de Dios, o sea, la palabra del Señor. Se enamoró de una persona que trabajaba con él, joven y hermosa. Dejó a su familia y se divorció. Esa mujer tenía un amante, le quitó todo su dinero. Al pasar de los años supe que murió muy pobre, solo y durmiendo en el piso en un cartón. Su apartamento no tenía puerta y en un lugar de Puerto Rico llamado el caserío Luis Llorens Torres. Este es el final del que abandona su familia. Te pregunto, ¿realmente te gustaría terminar tu vida de esta manera? Pues escapa por tu vida, tu alma, tu felicidad, tu salvación. Dios quiere que en lugar de pedir y pedir, demos la orden. Decretemos santidad, unidad, salud, prosperidad, sabiduría, fe, santidad, larga vida, justicia y todo lo que Cristo nos consiguió, porque ya Él dio su vida. Solo necesitas hablar la palabra y será hecho. Los cosmocratoras, que en griego significa señores del mundo o príncipes de este tiempo, conforme al libro Cerdos en la Sala, escrito por Frank y Aida Mae Hammond, tiene su función y es controlar tus hijos, tu casa, pero a ti te ha sido dada toda autoridad en el nombre de Jesús para vencerlos. Ese es el plan de Dios, que tú como iglesia lleves a la novia, de la cual eres tú, tu esposa, tus hijos, parte del cuerpo, a la libertad a la que hemos sido llamados, a la abundancia, a la paz y demás, porque somos sus coronados. Adán cayó en pecado en el Edén, pero tú eres también un nuevo Adán en Cristo. Como esposo y como padre de familia, tienes que luchar, batallar, persistir por andar en obediencia, santidad y pureza. Basta ya de caerte y levantarte y caerte, haciéndote el tontito, porque cada vez que caes en una de esas tonterías, te estás jugando la pureza de tu hija, la moral de tus hijos y la justicia de la sociedad en que vives. Cuando caes en adulterio, recibes en tu ser más demonios repugnantes de los que puedes imaginar. Y como el sexo es una administración, toda la basura, espiritualmente hablando, que está dentro de esa persona, puede entrar en ti, ya que en ese momento de pecado estás vulnerable para recibirlo y contaminarte. Hay que tener en cuenta que si esa persona se ha acostado con 100 hombres, estás abriendo la puerta de lo que se llama contaminación, no solo espiritual, sino física también. Como ya dijimos, el sexo es una ministración de lo que tenemos en el cuerpo, en el alma y en el espíritu. ¿Y sabes qué pasa? Cuando recibes a tu esposa en la intimidad, le puedes transferir
transferir las potestades que recibiste en esa relación pecaminosa del adulterio. Primero recibes un demonio de confusión que no te deja entender que lo que haces es incorrecto. Después de un adulterio, abrirás la puerta para caer en otro y otro adulterio. Luego, estás vulnerable para recibir demonios tales como impureza sexual, adulterio, bestialidad, concupiscencia, depravación, exhibicionismo, fantasías lujuriosas, fetichismo, fornicación, frigidez, homosexualidad, incesto, lesbianismo, lujuria, masturbación, ninfomanía, prostitución, violación, voyerismo, que significa en el léxico del populacho brechero o mirón, eso conforme al libro Cerdos en la Sala. Estas son 19 formas pecaminosas e indecentes de vivir la vida. Quiere decir, amados, que la caída en adulterio de unos minutos puede convertir al sacerdote de la familia en un promotor de actitudes tan feas que nos repugna de solo imaginarlo. No nos quede la menor duda de que millones de hombres a través de las edades han sido los sembradores de los desastres, delincuencia, prostitución y otros que se hayan vivido a través de las épocas en sus propias familias. Han afectado de una forma ruin la sociedad de su entorno. Entonces, ¿es ese tu plan? ¿Es esa tu meta? Sembrar prostitución y promiscuidad en la esposa, en las señoritas de tu casa, que deben ser como esquinas labradas de un palacio. ¿Es eso lo que planificas para la vida de tus hijos adolescentes, tan tiernos, tan hermosos? Porque el plan de Dios es que ellos sean como olivos verdes alrededor de tu mesa. Es muy importante reconocer que Satanás es un enemigo vencido. Pero eso es así en la medida que obedezcas a Dios, seas fiel a tu esposa, a tu familia, a la sociedad y a tu Dios. O sea, en la medida que cada hombre, cada esposo, ya no sea más un adúltero ni un desobediente. Recuerda que el ladrón no vino sino a hurtar, matar y destruir. Juan 10:10. No podemos dejarnos confundir. Debemos cuidar la sana doctrina. ¿Cómo? Conociendo a mayor profundidad la palabra del Señor, pero con nuestros propios ojos, leyendo la Biblia. Pero el Espíritu dice claramente que en los postreros días que algunos apostatarán de la fe, escuchando espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Timoteo 4:1. Por eso pues ahora, dice Jehová, convertíos a mí con todo vuestro corazón, con ayuno, lloro y lamento. Rasgad vuestro corazón y no vuestros vestidos, y convertíos a Jehová, vuestro Dios, porque misericordioso es y clemente, tardo para la ira y grande en misericordia, y que se duele del castigo. Joel 2:12-13. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Efesios 5:25 y 27. En conclusión, podemos decir que el esposo es el capitán y que un pecado o un desliz no solamente afecta su espiritualidad, la de su esposa y la de su casa, sino la sociedad que Dios ha creado para dirigir, llenar y preparar para llevarlas a esa eternidad maravillosa. Y que quien quiera enfocarse genuina y verdaderamente en mirar y en atender a su esposa, a su compañera, tiene que llenarse del Espíritu Santo a través de una vida íntima de comunión y la lectura de la palabra. Bueno, y ahora vamos con un tema musical bien hermoso que se llama Ven, oh Jesús. 858. Entenderte, amor. Te quiero invitar a que alces esas manos en confianza delante de Él. Le digas, Señor, por lo que tú has hecho,
Ven, oh Jesús, es lo que le clamamos en este momento de tanta confusión en medio de la sociedad mundialmente. Por eso hoy traemos un tema muy lindo en nuestro tercer segmento, Saciando el Alma con la Pura Palabra de Dios, a cargo de la pastora Magandy Liranzo, y su tema que se llama Paz en medio de la tormenta. Bienvenida, pastora. Muy buenas tardes. Espero que en el nombre del Señor, que cada persona que esté escuchando en esta hora, la paz de Dios llegue a su vida en estos momentos difíciles que a veces estamos atravesando. Estamos en tormenta, pero a través de la tormenta debemos tener paz. Vamos a leer la palabra de Dios en Marcos capítulo 4, versículo 35. En aquel día, cuando llegó la noche, les dijo: pasemos al otro lado. Y despidiendo a la multitud, le tomaron como estaba en la barca. Y había también con él otra barca. Pero se levantó una gran tempestad de viento y echaba las olas en la barca, de tal manera que ya se anegaba. Y él estaba en la popa durmiendo sobre un cabezal. Y le despertaron y le dijeron: Maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos? Y levantándose reprendió al viento y le dijo al mar: calla, enmudece.
y cesó el viento y se hizo gran bonanza, grande bonanza. Cuando el Señor da una palabra, el Señor le está diciendo que nos va a llevar al otro lado. A través de la tempestad, de cuando estás atravesando por esas pequeñas dificultades que en la vida se presenta, Dios te promete, la palabra de Dios es hoy y siempre. Y Él te dice que te va a pasar al otro lado. Hoy yo le estoy hablando a personas que han estado en tribulaciones, en tempestades fuertes, que el viento está arreciando su vida, pero Dios está contigo subido en esa barca. Dice la palabra que esa barca, los vientos eran tan profundos y tan fuertes que iban a despedazar esa barca. Y sucede que ellos tuvieron miedo. Pero cuando tú estás con Jesús, tú no puedes tener miedo, porque Él es el que dirige tu vida. Él es el que tiene el timón de tu vida. Él es el que dirige el caminar, el proceso en el cual tú estás pasando. Dios te llevará en paz. Lo que pasa es que nosotros tenemos que tener fe y estar seguros de que nuestro Padre está con nosotros y no nos va a abandonar en ninguno de los momentos que estemos pasando, momentos difíciles. En este día yo quiero decirte que el Señor está al mando de esa embarcación. El Señor tiene la salida de cada problema, tiene la solución de lo que tú estás pasando en este momento, y Dios te está dando promesa y te dice que te va a llevar al otro lado. Si te sientes triste, hoy yo te digo que el Señor te está llevando al otro lado, donde verdaderamente vas a recibir refrigerio y vas a recibir la paz. Hay muchas personas que en los momentos difíciles empiezan a clamar y a llamar y a buscar por sus propios medios. Hoy el Señor te dice: yo estoy contigo y no te voy a abandonar. Y ¿sabe? Tienes que tener tu mente y tu confianza puesta en Jesús. Así te hablaré de una gran embarcación que ellos sacaron a Jesús de su barca. Trata de no sacar a Jesús de tu barca. De esa embarcación que te estoy hablando, en el año 1912, es del barco Titanic. El océano Atlántico era el orgullo de la Inglaterra. Muchas personas sentían la seguridad. Los grandes arquitectos, los que prepararon esa barca, ellos se sentían tan seguros y sentían que no le hacía falta nada, que ellos sacaron a Jesús de la barca. Antes de dar las últimas tocadas de sus pinturas, dijo el arquitecto de la barca que nadie podía hundir esa barca, que ni aún Jesús. Ellos sacaron a Jesús de la barca. Lo que ellos no sabían, lo que iba a acontecer. Sucede es que ellos empezaron a tomar su poder en las manos y a coger y a hacer cosas que no debían hacer. Lo primero, que sacaron a Jesús, y lo segundo fue que empezaron a acelerar la barca. Si la barca llegaba a un horario, ellos querían que llegara 6 horas antes, para que los periodistas, cuando llegaran al lugar donde el barco tenía que estar, se encontraran con la noticia de que llegaron 5 o 6 horas antes de la llegada que tenían que llegar. Y ese era el orgullo de Inglaterra, los Estados Unidos y de cada parte del mundo. Era el barco mejor preparado supuestamente ante los ojos de los hombres y ante el poder del ser humano y las facilidades que ellos tuvieron. Y sucede que una pequeña iceberg fue la que hizo la intocada para que ese barco se abriera como si fuera una sardina. Dice que estaba flotando debajo de esa barca, esa gran montaña de hielo, y ellos tocaron, y el impacto que dio deshizo la barca. Pero ellos tenían preparado la maquinaria que incluso le podían bombardear y no se hundía. Tenían una alta protección, estaban bien preparados supuestamente según los hombres. Pero si Dios no está contigo, no importa lo que tú hagas. Dios es el que lleva tu barca, Dios es el que te lleva al lugar de descanso, al lugar de paz, es el que te cuida de toda tempestad, es el que te cuida de que te vayas a la deriva.
Y sucede que ellos mismos empezaron a orgullecerse y a ver la maniobra de lo que habían hecho. Dice que el gran capitán Smith se paró a contemplar la hermosura de todo lo que había construido. Y en ese mismo momento fue que la barca tuvo la emboscada con la nieve. Dice que había una ciudad flotante. Hay cosas que nosotros ignoramos. Y el Señor quiere llevarte a lugares de descanso y quiere salvarte tu vida. Quiere estar contigo en la barca. Lo que tú llevas a tu barca, cuando tú llevas a Dios a tu casa será bendecida, tu casa será prosperada, tu familia, los matrimonios serán restaurados, los que se sienten enfermos serán sanados. Cuando Dios está con nosotros no nos hace falta nada, porque con Dios lo tenemos todo. Pero tenemos que tener nuestra confianza en Él y no depender de cada uno de nosotros. Yo quiero darte un testimonio que cuando Jesús esté en la barca, Él tiene el control de todas las cosas. Yo quiero hablarte de un testimonio que pasó hace 15 días con una persona que fueron anoche a mi casa. Para mi sorpresa, yo pensaba que esa persona había muerto. En ese día yo empecé a ver, tuve ciertas presencias de imágenes, estaba viendo cosas oscuras que se presentaban y yo le dije a mi madre, yo presiento que algo está aconteciendo, va a acontecer hoy en el mundo espiritual, vamos a orar. Y sucede que a las 12 de la noche yo sentí algo, yo sabía que en el mundo espiritual se estaba manifestando algo muy oscuro y empecé a clamar a Dios. En ese mismo momento había pasado un señor que era un taxista de una base de taxi que lo habían abordado unos delincuentes. Y ellos le dijeron que se parara, no en mi casa, no. Él le dijo, en esa casa no, le dijeron los delincuentes, en la otra casa que está oscura. Y lo que pasa es que en el mundo espiritual, cuando tú oras por todo tu entorno, por todo tu alrededor. Y los ángeles de Dios acampan alrededor de lo que le temen, a Jehová. Ya mi casa estaba protegida, ya habían guardianes alrededor de la casa. Por eso es que ellos no se podían parar ahí. Entonces llegaron a atracar a ese señor. La otra casa que seguía era de unas personas que no conocen a Dios. Incluso la dueña de la casa creo que practica otras cosas que no le agradan a Dios. Y por eso ellos veían esa casa oscura. Los mismos delincuentes sabían dónde se iban a parar, le dijeron al Señor. Y cuando el Señor se fue, ellos empezaron a apuñalearlo. Le habían dado 14 puñaladas. El impacto me hizo salir de la habitación, pero ya yo sabía que en el mundo espiritual algo estaba aconteciendo. Y yo dije, Señor, ten misericordia. Y en ese momento empecé a clamar al Señor. El hombre se estaba desangrando. En mi vida había habido tanta sangre que yo dije, Dios mío, solamente tú puedes salvar a ese hombre. El Señor me dijo qué hacer. Automáticamente llamé al 911 y empecé a clamar al Señor. Y le dije, tranquilo, quédate ahí, no te muevas, no sigas corriendo. Tírate en el piso, no corra. Y cuando me acerqué al Señor, empecé a orar. La sangre, el que se le paraba era como si fuera una llave que estuviera abierta. Es que yo no se lo puedo explicar. Que ese hombre fuera a mi casa anoche a decirme que él sintió paz. Cuando te estoy hablando de este mensaje, paz en medio de la tormenta, te estoy diciendo que yo clamé al Todopoderoso. El Señor estuvo ahí. Él no conocía de Dios, pero Él me dijo lo que yo sentí. Yo vine a decírselo. Yo no sé quiénes son ustedes, pero fue algo grande. Yo sentí paz. Yo pregunté que si estaba muriendo porque la paz me dio miedo. Y la paz que él sintió era que Dios estaba ahí. Oye, automáticamente la sangre de ese señor dejó de brotar para afuera. Pero como quiera, la que él había botado ya era para que una persona muriera de un infarto. Él dice que él se sintió paz. Y cuando clamando en esa tempestad, dije, Señor, toca tu mano, no deje que ese hombre se desangre. Y él dice que él sintió que paró, la sangre se paralizó y él sintió que él se sintió vivo. Y él sabía que no iba a morir.
Cuando vinieron y se lo llevaron, Dios me dijo todo lo que tuviera que hacer. Para mí eso me quedó impresionada. Una, porque yo sentí las cosas malas cuando venían. Otra, cuando el Señor está con cada uno de nosotros, tenemos que tener confianza y saber que Él es que nos respalda y que Él va a venir en socorro y en ayuda. Por eso yo en esta tarde, a este mensaje de parte del Señor, le puse paz en la tormenta, en medio de la tormenta, en medio de la desesperación, en medio de que ya cuando tú no encuentras la salida, cuando tú estás esperando la muerte, como ese hombre, él no conocía a Dios, él no había tenido un encuentro con Dios, pero él sintió la manifestación de Dios y él dijo que eso fue un milagro. Oye, lo que lo vieron los médicos pensaron que él no iba a vivir. Ese señor me sorprendió anoche a mi casa, que él fue a decirme que él sintió paz, que mi casa estaba llena de luz y que esas oraciones, en ese momento, él se sintió tranquilo. Lo vi tan tranquilo que yo mismo pensé, Dios mío, ¿hiciste el milagro o es que el hombre se está muriendo? Porque me sorprendió la tranquilidad en la que él se puso, una persona que estaba turbada. Por eso yo te digo en este día, deja que el Señor se suba en tu barca, que dirija tu vida, que dirija tus pasos, porque el Señor te va a mostrar lo que va a acontecer. El Señor te va a dar la visión, te va a dar la revelación y te va a dirigir al camino, al destino que vas tranquilo. No así como el barco Titanic que yo te estaba hablando, que ellos pensaron que tenían mucho poder y que ellos podían hacer lo que querían. Hay personas que se ponen a arrestar a nuestro Padre y sacan a nuestro Padre de sus planes, pero le va muy mal. Tú no puedes decir que nada en la vida, que Dios no puede hundir algo, que Dios no puede despedazar algo, porque tú te sientes que lo que tú has hecho nadie lo puede quitar, nadie lo puede deshacer. Por eso es que dice la palabra de Dios que al humillado Dios lo va a exaltar. Nosotros tenemos que ser humildes ante Dios y dejar que Dios obre en cada uno de nosotros. Siempre nos van a estar esperando. Siempre van a haber tormenta, pero cuando Jesús está en nuestra vida será diferente. Vamos a tener paz, vamos a encontrar la salida. Y también aprendí una lección de eso que yo le estoy hablando en esta tarde. Que las tinieblas se transportan al lugar, porque yo las vi. El espíritu de muerte estaba rondeando por ahí. Yo llegué a verlo, le dije a mi madre, madre, vamos a orar porque siento el espíritu de muerte rondeando este lugar. Eso fue una experiencia que yo la viví. Hace 15 días yo vi la oscuridad, pero también vi la luz de Dios, que es la que está con nosotros, respaldando y derivando toda potestad. Y ¿sabes? Los mismos delincuentes abandonaron el vehículo, ellos le quitaron su vehículo. Ellos no pudieron seguir, porque cuando tú declaras la palabra, cuando tienes fe, el Señor te escucha y tú estás dando una orden al mundo espiritual. Y en ese momento clamamos en el nombre de Jesús de que esos delincuentes no pudieran llevarse ese vehículo y no pudieran seguir haciendo daño. Ellos mismos abandonaron el vehículo, lo dejaron tirado y a ese señor no pudieron quitarle nada. ¿Sabe por qué? Porque los ángeles que están rodeando mi casa, oye, no permitieron de que ese hombre, la muerte, se lo llevara en ese momento. Cuando él me dijo eso, yo le dije, oye, ¿sabes qué? El Señor te dio una oportunidad para que tú le entregues tu vida a Dios. Lo que Dios te está dando es un mensaje, que la muerte te está acechando. La muerte anda detrás de cada uno de nosotros, pero nosotros sabemos lo que permitimos en el mundo espiritual. Nosotros tenemos que levantarnos y entregarle nuestra vida al Señor. Cuando tú le entregas tu vida al Señor, tú vas a salir de la tribulación. Yo le dije, ¿tú quieres experimentar la paz que sentiste? Él me dijo, yo nunca en mi vida había sentido una paz como esa, y me dio hasta miedo de tanta paz, porque hay gente que están en tanta tribulación, en tantos problemas, que ellos no sienten paz, ellos no saben lo que se llama paz, porque no conocen a Dios, porque la tiniebla tiene su mente cogida, es tan oscuro. Pero yo sé que el Señor tuvo, así como lo sanó, también su corazón. Y yo sé que ese Señor le servirá a Cristo.
Él estaba temblando, él me dijo, mire pastora, hoy yo sé que usted es pastora, pero yo sabía que las oraciones que usted estaba haciendo no eran oraciones cualquiera. Y yo le voy a decir algo, yo voy el domingo con toda mi familia para su iglesia. ¿Dónde queda su iglesia? Porque yo quiero ir. ¿Sabe por qué? Porque él sabe que peleó el mundo espiritual y ganó la luz. Que las tinieblas huyeron, ellos se fueron, automáticamente no paramos. Y él dice, yo no entendí cómo una mujer pudo abrirme la puerta en esta situación. Fueron mujeres las que abrieron la puerta. Yo le dije, yo soy una pastora, ¿cómo va a ser que una persona pidiendo auxilio al enemigo, yo no le iba a salir corriendo? Porque el enemigo era que tenía que correr. Gloria a Dios. Y Dios te va a dar la fuerza, Dios te va a llevar, te va a dar la orientación, te va a revelar lo que tú tienes que hacer en cada momento difícil. Por eso es que nosotros tenemos que seguir a Dios con todo nuestro corazón, entregar nuestra vida a Dios para que las aflicciones se vayan de nuestra vida y meter a Dios en nuestra barca, en nuestra casa, en nuestro negocio, en cada situación. Tú que estás escuchando hoy en esta tarde, yo te digo de parte del Señor que Dios te da paz en medio de la tormenta, en medio de la tribulación. Tú vas a ver a Dios, no importa lo que esté pasando. Oye, Dios te sorprende, aleluya. Y el Señor está contigo. Tú eres su hijo, tú eres su hija amada. Tú estás escuchando este mensaje en este día. ¿Sabe por qué? Porque Dios te quiere decir que Él está contigo y que lo que tú estás pasando, Él te pasará al otro lado, así como fueron los discípulos. Los discípulos tuvieron miedo, ellos andaban con Jesús, pero ellos también tuvieron miedo de la tempestad. Hay momentos que vamos a sentir miedo, pero cuando tú clamas a Dios, el Señor va a venir y Él te va a dar paz, Él te va a dar la tranquilidad que tú necesitas. A veces muchas personas malinterpretan que por qué que los cristianos pasan por ciertas situaciones y ellos ven la vida de otra manera. Hay situaciones que para muchos nosotros deberíamos estar llorando, deberíamos estar lamentando, pero Dios nos declaró sus hijos guerreros con poder y autoridad para nosotros deshacer toda obra de maldad. Nosotros tenemos la autoridad que necesitamos y los poderes que Dios nos ha dado a cada uno de nosotros para nosotros pelear en cada terreno que nos encontremos y saber que vamos a encontrar la salida. Por eso es que dice la palabra de Dios que por nada estemos afanados. Vivimos un constante afán, vivimos pensando cómo que vamos a resolver nuestras situaciones, pero hoy yo te digo de parte de Dios, Dios está en control. Y Dios te va a llevar al lugar de descanso, no vas a perecer, no va a pasar como ese barco. ¿Cuántas personas fueron? Dice que en ese barco venían 2.222 personas y apenas 711 personas fueron la que pudieron ser salvas. Y incluso no más allá, dice que cuando el capitán se enteró de la noticia, lo primero que le dijo a los músicos es que empezaran a entretener al barco. Algunos dicen que la canción que ellos empezaron a cantar fue Un gran día de otoño, pero otros dicen, este es el día del Señor. La canción que ellos empezaron a cantar. ¿Y sabe por qué? Porque mientras aquellos querían demostrarle a los demás que estaban seguros, dentro del corazón de muchos sabían que la oscuridad estaba cubriendo ese barco. Porque en medio de ese barco, así como habían personas con su mente entenebrecida, también habían personas que amaban a Dios. Y en el momento difícil, ahí es que se van a salir los valientes y los que aman a Dios van a clamar a su nombre. Yo estoy seguro que eso era un desastre para que todos perecieran, pero Dios le plació que en ese barco habían personas que Dios lo iba a rescatar de las profundidades del mar. Y esas personas llegaron al otro lado, así como Dios promete que Dios nos lleva al otro lado, así Él mismo llevó a cada persona. Él llevó
a su pueblo al otro lado. Hoy Dios te está diciendo, yo te voy a llevar al otro lado, pero tienes que saber que tienes que entregar tu corazón a Dios, tienes que dejar que tu vida sea dirigida por Él y sentirá descanso y sentirá la paz de Dios. Y en medio de cada tribulación, Dios está contigo, no estás sola ni estás solo. Cuando tengas cualquier problema, clama a Dios, Él te va a responder. Hay oraciones que tú has hecho en tu vida que tú no sabes los milagros que han acontecido. Yo le doy gloria a Dios y le doy la gracia al Señor que Él mismo se encarga de que las personas vayan a mi casa a dar testimonio de lo que Dios hizo. Ese hombre sabía que había algo especial. Incluso anoche, cuando yo oré por ese hombre, él se contristó grandemente. Y él dice, es que yo me siento engranojado. Él no sabe que es el Espíritu de Dios que lo estaba rodeando. A ti que me estás escuchando hoy, que estás pasando momentos muy difíciles, quiero decirte que Jesús te está esperando al otro lado. Sé valiente y esfuérzate, porque Jesús no nos va a dejar en el Atlántico, Él no nos va a dejar en el medio del mar. Él nos llamó para llevarnos al lugar de descanso, al lugar donde nosotros íbamos a encontrar la paz. Y solamente la paz de Dios está con cada uno de nosotros, pero tenemos que elevar nuestra fe, porque sin fe es imposible agradar a Dios. Tú tienes el poder y la autoridad para decretar en el nombre del Señor todo lo que tú quieras. Dice que el mundo fue hecho a través de la palabra y tu palabra tiene poder para levantarte. En el nombre del Señor declaro la paz de Dios sobre tu vida. Muchas bendiciones. Bueno, en esta hora también le damos gracias a Dios por todas aquellas personas que nos están escuchando y que están recibiendo este mensaje de poder para sus vidas. Los saludamos desde aquí, desde República Dominicana. Y también por tu presencia, porque para nosotros es importante de que tú estés ahí al otro lado. Agradecemos a nuestro ingeniero de sonido en la cabina, allí el pastor Jonathan Stud, en la mesa de trabajo Lucy de Curi, la pastora Magán de Liranzo y quien les habla Marta Lucía. Y a cada persona en diferentes países del mundo y en diferentes partes de República Dominicana, a Bianca, a Elia Liriano desde la zona oriental, a Damaris Galante en Estados Unidos, a Esther Bello en Mejoramiento Social, a Elena Verdeja en Milano, Italia. Y oramos por cada uno de ustedes. En este momento que salgamos de la emisora, vamos a orar un momento por ustedes desde aquí, por fortaleza y por todas sus necesidades que el Señor las conoce. Y recuerden compartir nuestro programa en sus redes sociales y bendice otras vidas con nuestros mensajes. Y nos encuentras en YouTube y en Facebook, en nuestra página Mujeres de Propósitos Transformadores. Entra y dale me gusta y deja tu comentario, y también puedes dejar tu petición de oración. Gracias te damos y que Dios les bendiga grandemente y ricamente. En el nombre de Jesús, amén. Te quiero invitar a que alces esas manos en confianza delante de Él. Le digas, Señor, por lo que tú has hecho, es que levanto mis manos ante ti. Con mis manos levantadas hacia el cielo, me presento ante ti, hoy mi Señor, para recibir